Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula en México, en Estados Unidos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Manuel. Buenos días, Ciro, gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. La discusión de ayer en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica fue ríspida y es muy difícil que en estos foros salgan soluciones, pero los legisladores nos escucharon y eso es muy bueno, aseguró por la mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, sobre su participación en los foros de la Cámara de Diputados. Dijo que demostró que la iniciativa privada no ha robado y que los empresarios no están para defender a nadie que haga un acto ilegal. Parece que este es un diálogo de sordos. Yo demostré o traté de demostrar que aquí no hay robos, ni hay latrocinios, ni hay nada de eso. Nosotros no estamos aquí para defender a nadie que haga un acto ilegal. Nos interesa México, pero no podemos nosotros al mismo tiempo hacer cambios que lo que nos van a dejar es con un dilema constante entre usar un peso para construir un hospital o usar un peso para construir una generadora de energía que bien pudo haberla hecho el sector privado. Nos parece importantísimo encontrar cosas que beneficien a México. En Italia, al día siguiente se habrían tomado las medidas para atender a las víctimas y aquí han pasado 9 meses y aún no tenemos una solución para los familiares de 14 de los afectados por el accidente en la línea 12 del metro, aseguró por la mañana el abogado Teófilo Benítez. Dijo que ninguno de los que él representa ha tenido siquiera una llamada telefónica para llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía de la Ciudad de México. México alcanzó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 468,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 573 muertes en 24 horas, la cifra más alta desde el 15 de septiembre. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 467,915. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 63 centavos. Está publicando Animal Político una nota muy fuerte, Manuel. Me parece que sí, Ciro, me parece que sí. Es una nota que tiene por título: por lavado de dinero y extorsión, la Fiscalía General de la República va contra 4 abogados denunciados junto con Scherer. Se refiere a Julio Scherer, el que fue consejero de la Presidencia de la República hasta hace muy pocos meses. Leo solamente el primer párrafo. ¿Por qué no vamos a pausa sí, y al regresarles los primeros párrafos? Porque es una nota larga. Es una nota muy larga, muy completa, tiene mucha información. Es una nota de Arturo Ángel. Tiene muchos datos de una audiencia que, pues por muchos trascendidos habíamos visto, o por lo menos un par de trascendidos habíamos visto, se habría citado, da los detalles Arturo, para el 28 de febrero. Así que vamos a hablar del tema. Y muchas gracias también, Ciro, por los comentarios que nos hacen a propósito de lo que va a suceder en el INE mañana, por este asunto de la revocación de mandato. Decíamos también tema que vamos a tocar con el senador Germán Martínez. Nos dice nuestro compañero Arturo Sánchez Gutiérrez, muchas gracias Arturo, dice: Morena, dice, ojo con el escenario. Dice, bueno, primero que nada, pequeños detalles. Lo que va a hacer el INE mañana es lo que la ley le exige: emitir la convocatoria para la revocación de mandato, ¿correcto? En efecto, el documento dirá cuánto, cómo, número de casillas y todo lo demás. Esa convocatoria podría ser impugnada ante el Tribunal Electoral por alguien. Sugiere el escenario de no perder de vista el tema de Morena. ¿Por qué? ¿Qué escenario? Bueno, que pueda pedir Morena o puede argumentar que no se está cumpliendo con la ley al instalar 60,000 casillas. De eso se trata. Entonces, y a partir esta limitación para que nadie pueda hablar más que el INE y promover la revocación del 10 de abril, es solo del INE, empieza el sábado, ¿no? Porque es que el presidente decía, creo que mañana, también el canciller en Puebla decía ayer, creo que mañana, es a partir del sábado, ya emitida la convocatoria. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con esta nota que acaba de difundir el portal de Animal Político. 8:05, volvemos. 8:09, Manuel. Ciro, bueno, decimos entonces sobre el tema de la nota que publicó, la acabo de hace un ratito, Animal Político. Leo,
Fiscalía de la República va contra 4 abogados cercanos a Julio Scherer, los acusa de lavado de dinero y extorsión. El abogado Juan Araujo y 3 litigantes más fueron acusados ante un juez del Reclusorio Norte, quien los ha citado a comparecer el 28 de febrero a audiencia inicial. El litigante niega los hechos y acusa a la Fiscalía de negarles acceso a la indagatoria. Esa es la tesis y el resumen. La nota. La Fiscalía de la República acusó formalmente ante un juez a 4 socios de un despacho de abogados a cargo de los casos de corrupción más importantes en el actual sexenio: Agronitrogenados, OHL y la estafa maestra, de haberse coludido para extorsionar a potenciales clientes aprovechando la supuesta cercanía y complicidad que tenían con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer. De acuerdo con documentos judiciales a los que Animal Político tuvo acceso, la Fiscalía encontró elementos suficientes para acusar a los 4 abogados pertenecientes al despacho Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá de ser presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión. Hasta ahora no ha encontrado evidencia para imputar a Julio Scherer de algún delito, aunque las indagatorias continúan. La indagatoria, asentada en la carpeta de investigación, resumo, la 36-2021, se inició a partir de una denuncia que presentó el hermano del abogado Juan Collado, Antonio, bajo proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, este es Juan, en la que señaló que los litigantes les exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de negociar un supuesto criterio de oportunidad que le permitiera a Collado salir en libertad. Un agente del Ministerio Público que lidera el caso, adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, reportó al juez que encontró evidencia suficiente que permite presumir no solo que ocurrió la extorsión, sino que además se realizaron pagos y que el dinero fue triangulado a través de prestanombres en francas operaciones de lavado. Tras revisar la información, el juez aceptó el caso, que quedó asentado en una causa distinta, la 550-2021. Entre los acusados se encuentra el abogado Juan Antonio Araujo Riva Palacio, quien dijo a este medio, Animal Político, leo, que las acusaciones son mentira, que la Fiscalía de la República les ha negado el acceso a la carpeta de investigación y por ese motivo tramitaron un amparo y obtuvieron una suspensión provisional para que se les dé acceso a la carpeta antes de que se lleve a cabo la audiencia inicial. Insisto, 28 de febrero. Junto con Juan Araujo, la Fiscalía también acusó a los abogados César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. Todos ellos han sido citados a comparecer en esta audiencia el 28 de febrero ante el juez José Rivas González. Debido a las condiciones sanitarias, la audiencia se va a realizar por videoconferencia. En la referida audiencia, los fiscales van a solicitar que se vincule a proceso a los 4 abogados por los referidos ilícitos. Además, se expondrá la necesidad de que se les impongan medidas cautelares para garantizar que estén presentes y no huyan. De acuerdo con autoridades federales, se analiza incluso solicitar prisión preventiva justificada. La Fiscalía de la República tiene otra indagatoria además en curso contra los abogados del despacho García González y Barradas por una denuncia similar. Ese es otro caso similar de presunta extorsión. Dicho despacho ha participado en casos prominentes como el de la Cooperativa Cruz Azul, el de la Universidad de las Américas y el de los presuntos desvíos en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. ¿Cuál sería entonces el delito por el que están acusando a estos abogados? Araujo, Robledo, Carrancá, ¿no? Aprovechar su posición, su supuesta cercanía con el poder para extorsionar. Y proponer arreglar su caso, ¿no? El que fuese, ¿no? Me imagino que alguna irregularidad, falta de pagos, no lo sé, el que fuese. Bueno, un abogado, Germán Martínez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un abogado lo que hace y te promete es ayudarte a arreglar tu caso, sea el caso que sea. Germán, buen día. En este caso, ¿cuál sería la falta o el delito por el cual la Fiscalía General de la República le ha enviado el asunto a un juez? Si bien entiendo, tiene un problema una persona, se le acercan a sus abogados, le ofrecen acercamiento con el poder, aparentemente a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, facilitarles esa comunicación y quizá información. Se les pide una cuota, obviamente, una cuota de abogados, ¿no? Se paga esa cuota y aparentemente pues no pasa nada, ¿no? Pero están señalados estos abogados, pero dice la propia nota de Animal Político, no Julio Scherer, entonces. No Julio Scherer. Entonces, ¿cómo entendemos eso, Germán? Con la información. ¿Cómo se cerraría, disponible, ¿no? No sé si. Yo creo que el delito podría ser el tráfico de influencias, el delito podría ser alguna evasión fiscal, el delito puede ser
no sé, el delito de colusión de servidores públicos. No conozco lo que sí sé, digamos, es que sí hay una serie de señalamientos en la prensa ayer, antier, y ya tiene días, y en el mundo de los abogados sí ha habido señalamientos, rumores sin sustento, hay que decirlo, sin sustento, sin pruebas, de que Julio Scherer está inmiscuido con algunos despachos, o que algunos despachos iban a pedir los favores a Julio Scherer Ibarra. Yo creo que la Fiscalía hace bien en indagar, hace bien en deslindar responsabilidades, entre otras la del propio Julio Scherer, y dejar eso claro. Sí es correcto lo de la cooperativa Cruz Azul y pues sí andaban esos despachos ahí resolviendo esos asuntos. Sí, andaban Sures, el hijo del presidente del tribunal fiscal. Ahora, volviendo al caso de los abogados Araujo y González, sí defendieron al señor Collado. Déjame, porque creo que no respondí lo que decías. A ver, digamos que una persona emproblemada se acercaba con Julio Scherer. Le decía, tengo este problema. Le decía, te vamos a ayudar. En esa hipótesis, Julio Scherer los mandaría con esos abogados, Pember, todos estos. Exacto. Y ahí estaría ese círculo supuestamente de corrupción. Y entonces viene este entramado donde te cobran una cantidad de dinero para arreglar tu asunto. Tal como lo denunció el hermano de Juan Collado. De Juan Collado, efectivamente. Y de ahí sale esta investigación. Y de ahí sale esa acusación. Hasta donde entendemos, el hermano de Juan Collado, el también abogado Antonio Collado, habría acudido al Ministerio Público Federal a decir, nos extorsionaron de esta manera. Eso es lo que supuestamente... Y la Fiscalía General de la República no solo investigó, sino que ha decidido mandarle el caso a un juez. Correcto. Ahora, por lo que yo entiendo también... Grave, Germán. Sí, eso es grave. Por lo que yo entiendo también, Julio Scherer sí trabajó en ese despacho y sí se deslindó de ese despacho y sí terminó en el de Araujo, me refiero. Y cuando te deslindas, no tienes ya ninguna responsabilidad. Eso es lo que debe investigar la Fiscalía y eso es lo que debe deslindar la Fiscalía. Si hubo o no. También hay otro delito, prevaricación, o sea, que dos despachos están poniéndose de acuerdo para representar a dos partes. En conflicto. En conflicto, sí. Exactamente. Entonces, y la que acusa y la que defiende. Exactamente. Y entonces, sí, yo creo que vale la pena que la Fiscalía investigue, que la Fiscalía entre a deslindar responsabilidades. Yo creo en la honorabilidad de Julio Scherer. Yo creo que está dispuesto a aclarar y que los abogados, ya con la presión de la Fiscalía y de la indagatoria, pues digan si acudían a la Consejería Jurídica a resolver los asuntos. Esa es la verdad. Pues eso es lo que tienen que... Van a decir, por supuesto, que no. Entonces, ¿cómo se los van a probar? O en la cárcel pueden decir... Interesante caso. Audiencia, entonces, el último 28 de febrero. Que es un lunes. La nota es mucho más larga, mucho más allá. Habla también del caso de los abogados Barradas, ¿no? Del abogado Barradas, de su socio. Entonces, bueno, pues es mucho más larga la información, que todo tiene que ver aparentemente a partir de esta hipótesis. Uy... Bueno, vamos a una pausa. Tenemos muchos temas. Germán, la denuncia la audiencia que van a tener mañana las personas que están acusando de homicidio al doctor López-Gatell. El caso de Panamá. Sí, no. ¿Por qué me ves así? No, el caso de Panamá. Okay, yo no y tengo... los embajadores, en fin, varios temas que no fue penal. No era penal. Gracias, árbitro. Ay, gracias, árbitro. Sí, no. Gracias a Jesús ganamos. ¿Y qué tal? A ver, invitamos a Marco Silva en un momento. ¿Qué tal Vicente Fox? Sí estaba anunciado el rancho San Cristóbal, estaba anunciado en Airbnb. Sí tenía un precio de 200,000 pesos la noche por no sé cuántas personas. El presidente Fox nos dice que no eran 200,000, que eran 2,000
luego nos dice que no, que sí eran 200,000 por la experiencia, y luego nos dice que la información era falsa, que no, que nunca se ha renunciado en Airbnb. Todo lo que encontramos en Airbnb fue una alucinación colectiva. Pues ya todos nos metíamos a nuestras computadoras y veíamos que se ofrecía el hospedaje en el rancho Vicente Fox. Todos fue una alucinación colectiva de toda una redacción que luego ocurre, pues más en esta. Pero bueno, entonces, ¿qué fue? Y dice ahora Vicente Fox, fake news. Fake news. Bueno, vámonos a pausa, 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Sofía. Ciro, habla el presidente López Obrador de esto que resolvió ayer la Corte con el tema de la revocación de mandato. Dice el presidente que lo importante es que la revocación de mandato es ya un hecho, se va a llevar a cabo esta consulta, que no haya dudas sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional, dice se está esperando la convocatoria, pero todo indica que va a ser el domingo 10 de abril y dice el presidente, qué bien que a pesar del debate que hubo y que puede seguir habiendo, ya va a salir lo de la consulta. Germán. Yo he dicho que si había dinero, había buena consulta desde un principio aquí en el programa. Revisé, aquí tengo la ponencia del ministro Pardo, un gran proyecto, una gran sentencia hubiera sido, le faltó un voto, 7 ministros estuvieron a favor de la ponencia del ministro Pardo, y aquí tengo la versión taquigráfica de la sesión, de las intervenciones de todos los ministros. 4 votaron en contra de aclarar, la verdad, de aclarar la pregunta. ¿Para qué? Es democracia participativa, es revocación de mandato, es, no me gusta el verbo, pero empoderar a la gente, como el plebiscito, el referéndum, la reelección, los candidatos independientes. Es democracia participativa, no democracia presidenciativa. No es revocarle el mandato. Está prohibido que los partidos hagan, lo dice el proyecto, aquí tengo, lo dice el proyecto de Pardo, que los partidos políticos no tienen cabida en este mecanismo de democracia directa. Es que la gente participe para saber si se le quita el poder al presidente, no para si se le ratifica, si se le pone una estrellita de buena conducta. Aquí ya, Ciro, el INE quedará mal porque no pondrá todas las casillas que pone en una elección. El gobierno quedará mal, ahorita digo por qué. Los partidos quedarán mal porque no van a participar simuladamente. Morena va a participar simuladamente. Ya se fue Félix Salgado Macedonio a Guerrero a alentar esta. Y lo dijo. Sí, claro. Y lo dijo. Y la ciudadanía no va a participar en este ejercicio como participa por tenerlo tan cuidado, tan tutelado, tan encorchetado. Los 4 ministros que votaron con todo respeto, entre ellos el presidente de la Corte, pues mucha tutela, mucho cuidado, mucho miedo a que el pueblo se exprese, muy mal. Ahora, ¿por qué digo que el gobierno quedará mal? Porque votamos, y yo entre ellos, 30.113.483 ciudadanos votamos por el presidente López Obrador. Si saca abajo de esa cantidad, quiere decir que perdió la revocación de mandato. No, Germán. No vayamos a empezar a decir que votó el 53% y que ahora en la revocación amplió va a sacar, Ciro, el PAN, Anaya sacó 12 millones y MID sacó 9 millones. Si va a votar 9 millones de gente, si sacan lo que sacó MID, esa es la comparación que yo quiero hacer. Si sacan lo que sacó MID, va a ser un éxito esa cosa. 9 millones. Si consiguen 9 millones. 9 millones. Los que sacó MID, es una derrota. Sacar los votos que sacó MID después de 3 años de buen gobierno lo pongo entre comillas, pues esa es una derrota. No sacar a la gente que te apoyó a votar y sacar los votos que sacó MID, 9.289.853 votos, es una derrota. No va a sacar los que sacó López Obrador, no va a sacar los que sacó Ricardo Anaya, y dudo que saque los que sacó MID. Eso es una derrota, así de plano, lo digo con toda claridad. Y el INE va a quedar todo lastimado por las mañaneras en las que se le dejó ir, que fueron muchas. Que fueron muchísimas, y va a quedar abonado el terreno para una reforma electoral
en la que se le limite su autonomía o en la que se metan otros consejeros o en la que se tutele al INE, cuando el INE debe ser autónomo, el árbitro debe ser absolutamente imparcial. Entonces, yo, mal por la Corte, mal por el gobierno, mal por los partidos, ese ejercicio es la crónica de una derrota democrática anunciada. Bueno, eso por un lado, Germán. La dejamos, y nos quedamos con, dice el senador Germán Martínez, si el presidente López Obrador no alcanza los votos que tuvo hace, serán 4 años, en las elecciones del 18, será un fracaso el resultado de la consulta de revocación de mandato. La pones imposible. Pues no tendrían que salir a votar 30 millones de personas y todas en favor del presidente López Obrador. Se ve... no es posible porque no existe el imposible, se ve dificilísimo. Ciro, esa es la verdadera ratificación, que yo, que voté por López Obrador, esté contento y vuelva a votar. Esa es la verdadera ratificación. Pongo la cifra en los votos de MID, 9 millones. Si saca los de MID, ya ganó. Bueno. Ni los de MID va a sacar. Jesús Rodríguez, platícanos de platícanos de Salmerón y de Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez pues, fue tu compañera en el Senado, ¿qué? 2 años. Sí. 2 años, casi 3. Primero debo decir que el senador Emilio Álvarez y Casa, y creo que otros senadores, pero senador Emilio Álvarez y Casa y yo nos reunimos con algunas mujeres a las que les constan las circunstancias de las agresiones de Salmerón. Eso es lo que debo decir, y que nosotros estábamos listos para apoyar a ellas, a las mujeres agredidas. Y debo decir también que Salmerón, lo dice Cepeda Petersen en uno de sus artículos, no en el de hoy, sino en el anterior, dice que había agresiones en el ITAM y en Morena, dentro de Morena. ¿Cómo que agresiones? Agresiones a mujeres dentro de Morena por parte de Salmerón. Lo dice Cepeda Petersen, que no es necesariamente un periodista. ¿Y lo dice con fuentes directas o lo dice porque se lo platicaron? Es que este tema, Germán, con todo respeto, pero estos temas de acusaciones, de acoso sexual y demás, todo lo que tiene que ver, si no es el testimonio directo. Pero, Ciro, no caigamos... Estoy hablando de la parte periodística, sí, porque no he leído ese texto del señor Cepeda, pero pues si dice que le dijeron... No. Que en Morena, híjoles. Ahí hay fuentes internas de Morena y eso ya había un punto en el que no debemos cruzar a revictimizar a las mujeres. No estoy de acuerdo. No debemos ir al extremo del presidente de la República que dice, no hay denuncias. No hay denuncias. Y cuando denuncian los familiares de las personas que perdieron a su papá, perdieron a su hermano. Exactamente. Por la pandemia, el presidente les dice que sus denuncias están movidas por el odio. Pero bueno, regresamos al caso de Salmerón. A mí me da mucho gusto que haya renunciado o que Panamá haya expresado que no represente a México en otro país. A mí me da mucho gusto eso. Primer punto. Segundo punto. La carrera del Servicio Exterior Mexicano debe ser la regla y debe ser la regla para nombrar jefes de misión diplomática, para nombrar embajadores. Y ahí hay una gran carrera, desde agregado, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, consejero, ministro y luego embajador, que van adquiriendo con el tiempo, con los idiomas, con la cultura, en fin. Pero la propia ley del Servicio Exterior Mexicano sí establece que puede haber excepciones, pero deben ser excepciones, esas. Entonces, las excepciones, pues las decidimos en el Senado, ratificar o no, las decide la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano y las ratifica el Senado a propuesta del presidente. Me preguntas por Jesús. Jesús no es Salmerón. Jesús no es Jesús es muy del movimiento, muy de toda la vida. Sí. Un ícono del movimiento, pero la verdad es una persona decente, es una persona culta,
no es una persona, el personaje no es Jesús, hay una persona detrás del personaje. El personaje es extravagante, el personaje es teatral, y así ha sido, pero ella siempre ese es su personaje. Insisto en que el problema es que luego salió de ahí, donde además ha sido muy, muy exitosa, siempre muy consistente, y se convirtió en funcionaria pública. Insisto en que esa persona y estuvo ahí. Esa persona, insisto, en que es culta, en que no quizá debe pulir esa extravagancia para ser más diplomática, pero tiene, Ciro, un reconocimiento, tiene una beca Guggenheim, tiene becas en el Centro Rockefeller, conoce de teatro, de poesía, de literatura, como pocos senadores de la República. Nosotros en el Grupo Plural lo revisamos y nosotros no encontramos un elemento que nos haga decir... Hoy, si la votación fuera hoy, ¿votarían por Jesús? Yo sin duda sí. ¿Tú votarías por Jesús? Sí. A ver. Sí, Ciro, a ver. Te alcanzó la campana. Vamos a hacer una pausa. Por eso digo que sí. ¿Tú votarías? Tus compañeros del Grupo Plural... Sí. Tus compañeros del Grupo Plural votarán, pues ya verán por quién. Pero tú... Sí, Ciro, yo votarías a favor de Jesús Rodríguez. 8:35, regresamos con eso. Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:39 por la mañana, esta es la información. La discusión de ayer en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica fue ríspida y es muy difícil que en estos foros salgan soluciones, pero los legisladores nos escucharon y eso es muy bueno. Aseguró por la mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, sobre su participación en los foros de la Cámara de Diputados. Dijo que demostró que la iniciativa privada no ha robado y que los empresarios no están para defender a nadie que haga un acto ilegal. Parece que este es un diálogo de sordos. Yo demostré o traté de demostrar que aquí no hay robos, ni hay latrocinios, ni hay nada de eso. Nosotros no estamos aquí para defender a nadie que haga un acto ilegal. Nos interesa México, pero no podemos nosotros al mismo tiempo hacer cambios que lo que nos van a dejar es con un dilema constante entre usar un peso para construir un hospital o usar un peso para construir una generadora de energía que bien pudo haberla hecho el sector privado. Nos parece importantísimo encontrar cosas que beneficien a México. En Italia, al día siguiente se habrían tomado las medidas para atender a las víctimas y aquí han pasado 9 meses y aún no tenemos una solución para los familiares de 14 de los afectados por el accidente en la línea 12 del metro. Aseguró por la mañana el abogado Teófilo Benítez. Dijo que ninguno de los 14 a los que él representa han tenido siquiera una llamada telefónica para llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo sí votaría a favor de Jesús Rodríguez para que sea la embajadora de México en Panamá, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que le dio mucho gusto que Pedro Salmerón no represente a México en ese país. A ver, perdón que te interrumpa ahí. Ahí nos habíamos quedado, senador. No, Ciro, la verdad... Ahí nos habíamos quedado. Si la votación fuera hoy, porque las cosas siempre pueden cambiar. Quién sabe cuándo, si la próxima semana, no sé cuándo, se vote la ratificación de la señora Jesús Rodríguez, como que es la propuesta del presidente López Obrador para ser la embajadora de México en Panamá, o sea, la próxima semana, algunos días, si cambian las cosas. Pero si fuera hoy la votación, tú... dirías, me parece bien, sí, y darías tu voto a favor. Sí, y me parece que es mejor Jesús que en una sinceridad política que los premios a los priistas gobernadores de Campeche y de Sinaloa. ¿Tanto así? Porque dejaron pasar a Morena a sus gobiernos. Sí, tanto así, Ciro. Yo no voy a votar por... ¿Mejor Jesús en Panamá que Quirino Ordaz en España? Pues que dejó ahí el Estado al garete para que gobernara Morena y gobernara y en lugar de ir a pedirle perdón a los españoles, Quirino debe ir a pedirle perdón a los mexicanos porque no aclaró el homicidio de Julio Valdés, el periodista de Río 12. De Javier Valdés, el periodista de Río 12. La verdad es sí, sin duda. Lo único que yo le reclamo a Jesús y que le pido que no vaya a hacer en Panamá
porque es vegana. No voy a hablar mal de las carnitas de Michoacán, porque no come carnitas de puerco. La verdad, Jesusa es decente y Jesús es culta. Y yo, pues, que modere sus extravagancias es lo único que le pediría. Pero para ser embajador se requiere ser decente y ser culto. Esas son las dos condiciones. Salmerón. Si eres decente y eres culto, puedes ser embajador. ¿No escuchaste lo que nos dijo ayer aquí la... Sí, Marta Bárcenas. Y también Jesusa no es Marta Bárcenas, no es Julián Ventura, no es Ruiz Cabañas, gente de primerísimo nivel del Servicio Exterior Mexicano, y deben ser excepción. Yo lo dije al principio, sí. La carrera del Servicio Exterior Mexicano debe honrarse y no se está honrando. Debe haber excepciones. Y yo prefiero votar por Jesusa, por sinceridad política de ella, que por Quirino o por el gobernador, que ni siquiera hace el nombre, que dejó a Alito en Campeche para la República Dominicana. Hay nombramientos que lastiman, excepciones en el Servicio Exterior Mexicano. Sí oí lo que dijo con mucha valentía Marta Bárcenas, y es lo que yo mismo vengo a decir aquí. Que además decía, o ha dicho Marta Bárcenas, ¿qué mensaje se le manda a esos muchachos que hoy tienen 25, 26, 27 años, que han estudiado duro para ser aceptados? Pasar por el Instituto Matías Romero, pasar los exámenes, están haciendo una carrera, están en los niveles más bajos de la diplomacia, y cuando ven que todo eso vale mucho menos que ser amigo del poderoso. No, las excepciones están previstas en el artículo 22 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Las excepciones son las excepciones, no las generalidades. Eso sí, pues sí. No, hay que cuidar. Por eso yo no voy a votar por reeditar a Fidel Herrera en Barcelona. Eso se reeditó a Fidel Herrera en Barcelona. Lo nombraron en otros gobiernos. Y en otros gobiernos ha habido excepciones. Las excepciones están en la ley. El mensaje que se manda al Servicio Exterior Mexicano sí es malo, pero sí, mientras sea excepción, pues es legal. Bueno. Marco Silva está por ahí. A ver, Marco, antes de que se nos vaya el senador Germán Martínez, ¿en qué terminó este asunto? Una consulta, entrar a la página de Airbnb y decir, están ofreciendo en 200,000 pesos una noche en el rancho de Vicente Fox, se convirtió en una fake news. Sí, ahora resulta. Senador, además, muy buenos días. Después de que el propio Vicente Fox nos decía que gracias por la nota, pero que esas no eran las ¿cómo son en hotel? Son tarifas. Sí, las tarifas, que no eran las tarifas, que eran más baratas. Ahora resulta que, primero, anoche ya no estaba el... No, ya no, si quiero lo vamos viendo, son tres estampas clarísimas. Venga, la primera. Uno. ¿No ha saludado al senador? ¿Cómo no? Sí, senador, dos veces, tres veces lo saluda su bancadita. Primero es lo que vimos el martes. La primera estampa es lo que vimos el martes publicado. No. Bueno, ahí está. Esas son capturas de pantalla del martes. Ahí está la página Airbnb, Hacienda que Familiar. Estaba en la página Airbnb. Ahí está, no nos metimos ahí está. A otro lugar. Ahí está. Vemos la fotografía del presidente con su expresidente, con su esposa Marta Sagún, otras 4 fotografías, hasta sumar 160 para promocionar la propiedad. Cuando uno le da hacia abajo a la página, aparece ahí el nombre de Christopher, es el super anfitrión, una categoría que da Airbnb para estas personas que lo que hacen es contestar tus dudas en la plataforma y te reciben, te dejan las llaves, pues, para decirlo pronto. Y si necesito que además haya toallas de color café, ellos las consiguen y te las ponen. Esa es la labor del anfitrión en la plataforma Airbnb. Y ahí está a un lado el recuadro, 202,300 pesos la noche. Segunda estampa. Nosotros hablamos con Christopher y entonces le preguntamos, oye, ¿está bien el precio? Sí, el precio aquí en este listado está elevado porque estamos recaudando fondos para becas para estudiantes que viven cerca de Centro Fox. Una visita típica al centro cuesta muchísimo menos, y nos manda un segundo mensaje, lo podemos ver.
Y sí, también ofrecemos paquetes para 2 personas y me pregunta, ¿están esperando tener tiempo con el presidente y la señora Fox o solo quieren venir y pasar unos días aquí en la hacienda? Es decir, nos está confirmando que la publicación está en la página, que es lo que cuesta la noche, y después el expresidente te manda un tuit en donde te saluda y dice, no, está a 2.300. Son 2.000. 2.300. Ahí está. No los mandó el presidente Fox. Sí. Y la última estampa es esta, diciendo la propia Hacienda en su página oficial de Facebook, no, fake news, nosotros no nos promocionamos en Airbnb. Si tienes dudas, mejor consulta este número. Nada de lo que está diciendo una nota que circula, así de general, que circula, es cierta. Nosotros no estamos utilizando la aplicación, pero pues para pronto, desde mi punto de vista, lo hicieron muy mal, lo hicieron de manera desordenada, la plataforma es muy estricta y seguramente el super anfitrión, que es Christopher y que se alimenta de buenas reseñas, porque así funciona Airbnb, pues ahora ya tiene sus primeras malas, porque además no es la única plataforma que administra este muchacho, la única propiedad, disculpa, sino otras más, pero bueno, ahí está. Conclusión, no vamos a poner en duda la palabra de un expresidente, por lo mismo, compañero, usted está despedido por inventar Yo noticias. Lo único que pido es que me conserven la oferta de los 2.300 pesos, iré a llorar que fui despedido al Rancho Fox. Así que, y sigue sin aparecer, ¿sí, no? Qué locura, ¿no, Germán? Sí, pues digo, qué bueno que el presidente Fox quiera obtener recursos de una propiedad que además se ve que está en muy buen estado. Sí, está correcto. muy bien, qué bueno. No, pero ¿en qué digo, problemas se mete? Yo digo que dormir ahí y despertar y ver a Fox, pues es como que se te haga realidad una pesadilla. Yo yo le deseo éxito a toda la recaudación para los niños de alrededor de San Cristóbal, pero yo iría a algún lugar más relajante. Si me dan para dormir Prozac, pues yo creo que no es un buen lugar. Le deseo éxito al presidente en ayudar al prójimo, al expresidente Fox, pero yo no iría ahí a vacacionar, no se me hace muy relajante. Y si vas, no lo busques en Airbnb porque ya bajaron eso. No nos vaya a tratar. Y 200,000 pesos con lo que ganan en el Senado te alcanza. Necesito 2 meses de trabajar en el Senado para pagar una noche y encima despertar y ver a Fox. Válgame. Qué castigo divino. Bueno, Miriam, buenos días. Antes de que se vaya el senador, porque es un tema que hemos seguido. Anoche diste, creo que es la primera vez, porque si no se ofenden los compañeros y las compañeras de otros medios de comunicación, creo que es la primera vez que habla una de las 2 personas que acusó al doctor López-Gatell por la muerte de uno de sus familiares. En este caso, un joven abogado acusa al doctor López-Gatell por la muerte por COVID de su padre. Así es, él es Felipe Jiménez Palacios. Su papá murió de las primeras víctimas cuando inicia la parte fuerte de la ola de COVID, abril del 2020, cuando apenas algunos hospitales se reconvertían, cuando ya estaban cientos y miles de víctimas cobrándose en toda la República Mexicana por COVID, cuando se quedó en evidencia que el Estado mexicano no había prevenido ni tenían los insumos suficientes para atender esta pandemia. En esa época, abril del 2020, es cuando muere su papá. Una historia, Ciro, que la vimos anoche, ahorita vamos a ver. La vamos a ver un poco más adelante para aprovechar. Una historia, senador, en donde cuando escuchamos la narrativa, vemos la denuncia que presentó este joven abogado, vemos que es la historia de miles y miles de personas. Esta historia la vimos retratada un montón de veces, Ciro. Nosotros afuera de los hospitales, la gente alquilando ambulancias privadas afuera de las salas de urgencia, esperando turno para poder dejar a su paciente.
La historia de los hospitales privados también ya saturados, ¿no? En donde una noche de hospitalización te costaba 150,000 pesos en terapia intensiva, impagable para la mayoría de la población, en donde prácticamente Locatel era la única alternativa para miles de personas con COVID. Esa es la historia que nosotros la vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que esta persona y una más se van a presentar mañana. Mañana a las 12 del Ministerio Público Federal a ratificar la acusación, Germán, contra el doctor Hugo López-Gatell. No sabemos si van a ser las dos únicas personas que lo hagan en la historia de este país y no sabemos si la autoridad del Ministerio Público va a desechar su acusación o si son las dos primeras de quién sabe cuántas que llegarán en los próximos días, semanas, meses y años. Germán. Yo les deseo éxito. Yo los acompaño políticamente, lo he dicho aquí en el programa durante mucho tiempo también. Yo sí vi la nota ayer en la televisión y lo mínimo que se pide del gobierno y lo único que hemos pedido aquí políticamente es que el gobierno se conduela, tenga el dolor con las víctimas, se conduela, que haya un consuelo de parte de nuestros líderes y que si no lo hay, pues entonces debe haber una responsabilidad política y debe haber una responsabilidad jurídica y debe haber una responsabilidad criminal. Yo les deseo éxito. Ellos pedían empatía. Estoy seguro que no los mueve el dinero. ¿A quién le va a pagar a su papá? ¿Cuánta cantidad de dinero vale su papá? Pues no ninguna. Y en ese sentido, la respuesta del presidente de que López-Gatell merece un reconocimiento mundial, pues la verdad, solo que se lo den los sepultureros, las funerarias, el reconocimiento a López-Gatell. Yo creo que López-Gatell debe ir a los tribunales y va a ir tarde o temprano. No sabemos si por estos dos primeros casos o porque lleguen más. O hasta que se vaya el presidente López Obrador, pero no puede quedar impune semejantes mentiras, semejantes diagnósticos mentirosos, semejantes prevenciones inventadas de salud, descuido al personal sanitario. Somos de los países del mundo en los que más han muerto personas y somos de los países en los que más ha muerto personal sanitario, médicos y enfermeras. Entonces, eso debe tener una responsabilidad en un país en el que uno se conduele con las víctimas, en el que uno se conduele con quienes han muerto. No merece esa respuesta quien pide condolerse de sus víctimas. Merece consideración, sensibilidad. Y la verdad, me entristece que un presidente haya respondido así, con un aferrarse, con un entercarse en defender al sepulturero López-Gatell. Gracias, Germán. Al contrario. Gracias, vemos el trabajo. Más tarde. Lo vemos en unos momentos. Hacemos una pausa, 8:56, volvemos. Bueno, pues vamos a presentar una vez más imágenes de lo que sucede en el Senado de la República. Ayer, como cualquier otro día, Israel Aldave, ahí haciendo su cobertura, encontró una vez más como este grupo que ya ha tomado esa esquina donde está el Senado de la República, Avenida Paseo de la Reforma con Insurgentes. Bueno, pues ya es todo un centro como de exposiciones, de venta, en espera de que algún día discutan en el Senado los temas pendientes sobre el tema de la marihuana, Israel. Pero bueno, pues ayer imágenes muy interesantes pudiste captar, Israel, buen día. Buen día, Israel. Sí, así es, Ciro Manuel, gracias, muy buenos días. Pues sí, justamente ayer se conmemoraron 2 años de la instalación de este plantón, el 420 del Movimiento Canábico Mexicano, para justamente pues exigir a los senadores la despenalización del consumo de la marihuana. Se dio todo pues una celebración, música en vivo, performance, actos circenses y por supuesto pues estos jóvenes que sin duda pues son narcomenudistas pues y llevaron a cabo su actividad ilícita. Pudimos captar, Manuel, Ciro, como tú lo señalabas, pues estas imágenes en donde pues se ve cómo este joven
pues se acerca al que vende la droga, le da un billete de 50 pesos y el otro se va muy contento, pues ya con su paquetito de marihuana. Continúan estas actividades ilícitas, sin duda, fuera del Senado de la República, y pues se habían montado operativos e incluso elementos de la Guardia Nacional, pues estaban ahí vigilando que la situación no se saliera de control, que por supuesto no se llevara a cabo esta venta ilegal de marihuana en este caso, pero pues estos jóvenes no se fueron del todo, si bien ya no llevan a cabo pues esta vendimia, ya no instalan estos puestos que habíamos documentado el año pasado, justamente en marzo del año pasado, si no mal recuerdo, pues si bien ya no se ponen, como les comentaba, pues estos jóvenes hacen pues una venta, podríamos calificar la venta hormiga, adentro de su chamarra llevan estos paquetitos de marihuana y los siguen comercializando. Esto, por supuesto, ante los ojos de las autoridades. Se coloca de vez en cuando una patrulla ahí que está vigilando, sobre todo que no haya conflicto entre ellos. Es a lo que se dedican estas patrullas de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. También, como les comentaba, elementos de la Guardia Nacional, al ser el recinto parlamentario, pues una zona federal, es resguardada por los elementos de la Guardia Nacional, pero estos pues no hacen nada para inhibir la venta ilegal de marihuana. Continúa, por supuesto, esta actividad ilegal afuera del Senado de la República, y adentro pues no se sabe para cuándo se va a poder concretar ya de una vez por todas esta ley que despenalice el consumo de la marihuana, que aunque se aprobara, hay que resaltarlo, Ciro Manuel, pues esta actividad que vemos en estas imágenes que logramos captar el día de ayer junto con a nuestro compañero camarógrafo Uriel Rivas, pues es ilícita, continúa siendo ilícita. En las puertas del Senado, Israel. Sí, Ciro, en las meras puertas del Senado. Justamente el día de ayer pues hubo sesión y esta actividad continúa llevándose prácticamente de manera normal. Oye, entonces la diferencia de lo que pasó ayer en miércoles es que se cumplen 2 años de que se instaló este plantón esperando una respuesta legislativa, y entonces era una fiesta. Lo de ayer era una fiesta concretamente. Así es, era una fiesta para conmemorar el 2º aniversario de este plantón, el 420, y pues estos jóvenes aprovecharon a plena luz del día para llevar a cabo pues esta actividad ilícita, la venta de drogas a las puertas del Senado y los senadores adentro. Ahora, nada más para puntualizar, ¿qué parte es lo ilegal de lo que hacen, Israel? Digo, creo que es obvio, lo has presentado, pero dices, van policías de la Secretaría de Seguridad Pública, hay gente de la Guardia Nacional, parece que realmente lo que hacen es tratar de contenerlos, y a lo mejor esa es la idea. Pero entonces, ¿cuál es la ilegalidad que sucede ahí todas las tardes? Pues la ilegalidad, Manuel, es esta que observamos, que se vende droga, y hemos intentado documentar no solamente ayer, sino en días pasados, en meses anteriores, que nos han dado el aviso la propia gente que se encuentra ahí, incluso pues la gente que vende tamales por la mañana o boleros, que se vende otro tipo de droga, no solamente marihuana. Hasta este momento pues no lo hemos podido documentar con videos, con imágenes, pero pues es evidente que no solamente se comercializa marihuana, y además también estos jóvenes pues no solamente fuman la marihuana en una área pública donde pasa toda la ciudadanía, niños, personas que trabajan, que van a sus trabajos alrededor del Senado de la República, sino que también ingieren bebidas alcohólicas. También pudimos captar el día de ayer, justamente en el marco de esta celebración, pues que se estaba vendiendo pulque, cosa que está prohibida, por supuesto. No se pueden ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. No, bueno. Muy bien, Israel. Pues muchísimas gracias una vez más. Israel. Como siempre, a sus órdenes. Muy buenos días. Buen día, Israel. Bueno, vamos a ir a pausa, Ciro, pero antes se informó, terminó la votación para elegir sindicato en la General Motors, pues en el estado de Guanajuato. Leo, el comunicado, pues General Motors reconoce, agradece la participación activa de los empleados elegibles a ser sindicalizados del concepto de manufactura ubicado en Silao, Guanajuato. Ejercieron su derecho para elegir al sindicato que los va a representar. Este proceso histórico contó con la representación de representantes sindicales y observadores externos autorizados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hubo gente, por supuesto, del Secretaría del Trabajo y Previsión Social, más de 100
observadores, de acuerdo con el comunicado de la General Motors, que son independientes adscritos al INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y académicos, todos ellos acreditados por esta comisión organizadora. Los resultados comunicados esta mañana por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral indican que el sindicato que obtuvo la mayor cantidad de votos de los trabajadores es el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, SINTIA, así que es el sindicato que ha ganado. Viene, por supuesto, el proceso de revisión, pero pues entonces lo dice este comunicado, General Motors debe esperar la resolución definitiva que será formalmente notificada por el centro dentro de los siguientes días. General Motors va a actuar en cumplimiento con la ley para trabajar con la representación elegida. Nota, Ciro, que pues está dando ya también pues una representación importante en medios estadounidenses, precisamente por lo que se generó durante los últimos 2 días allá en Silao, Guanajuato. Así que, insisto, es este Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz el que gana el proceso precisamente de votación y va a tener la representación sindical, ¿no? Bueno, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dice, participó esta mañana la secretaria en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía. Dice, en el encuentro hablaron sobre la cadena de suministros energéticos, minerales cítricos como el litio, como el litio, transición y seguridad energética, entre otros. Pues bueno, ahí la secretaria de Energía, Rocío Nale, reportando este tema, ¿no? Y en los Estados Unidos, después de la fuerte nevada, ahora en el centro de los Estados Unidos, pues la emergencia otra vez allá en Texas, Ciro, en Texas, donde hay pues un montonal, son 30,000 usuarios. Allá pues hay que multiplicarlos, 30,000 usuarios, por cuántos cada uno de estos usuarios que se quedaron sin luz, producto precisamente de estas fuertes, esta fuerte nevada que cayó en el centro y que está afectando una vez más, como hace un año, al estado de Texas. Bueno, antes de ir a la pausa, Leopoldo Espejel, manifestación afuera del hospital Gea González. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Leopoldo, buen día. Buen día, Leopoldo. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día, sí, buen día. Son alrededor de 100 trabajadores del hospital Manuel Gea González quienes están protestando sobre calzada de Tlalpan. De hecho, se encuentra cerrada en ambos sentidos al cruce, precisamente con la avenida San Fernando. Ellos están exigiendo al director de este hospital, Octavio Sierra, que cumpla el incumplimiento. Están denunciando el incumplimiento de algunos acuerdos que habían hecho en una reunión anterior, principalmente por las condiciones laborales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Manuel Ciro, está informando que las alternativas para evitar mayores conflictos son utilizar la calzada México-Xochimilco, la avenida Transmisiones y el viaducto Tlalpan. La circulación, de sobra mencionar, está completamente afectada. Manuel Ciro, el reporte. Muchas gracias, Leopoldo. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, vamos a ir a pausa y hoy va a estar en la Cámara de Diputados, Ciro, va a estar de visita el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Ahí lo van a estar esperando, una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Va a estar los representantes, por supuesto, de los partidos políticos, el presidente de la Junta, el presidente de la Cámara de Diputados. Pues bueno, todo esto tiene que ver con el entorno de los famosos foros, que algún día sabremos si simplemente fueron un requisito o alguna de las ideas ahí vertidas tendrán que ver para poder plasmarse en lo que será la reforma que ya está presentada precisamente en esa Cámara. Ken Salazar, entonces, el embajador de los Estados Unidos, hoy estará en la Cámara de Diputados. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Gracias por tus comentarios, efectivamente ya llegan sobre la nota que nos presentó Israel Dave, que ya la presentábamos anoche en la televisión. Ciro dice, está muy fácil, el delito es la venta, el consumo no lo es, pero 2 años, Ciro. Creo que estamos en esa discusión 2 años y simplemente registrándolo. Israel Dave, una vez más, lo registró y creo que con un detalle muy puntual, lo ha dejado ver la imagen. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Manuel. Bueno, decíamos, y hablamos temprano, Ciro, con los abogados, Teófilo Benítez, de algunas de las personas que fueron lesionadas, 2 concretamente que perdieron la vida, familiares de 2 personas que perdieron la vida hace 9 meses en la caída de uno de los tramos elevados de la línea 12 del metro, y nos dice también Teófilo de 12 lesionados, víctimas
de esos hechos. En fin, más o menos nos hacemos una pregunta y nos hacemos la interrogante de por qué ayer la fiscal Ernestina Godoy decía que este era un acuerdo histórico y acuerdo reparatorio histórico y sin precedentes, y decía yo, bueno, pues creo que está dibujando la fiscal en la parte final de su mensaje de ayer la extinción del procedimiento, ¿no? Con muchas preguntas, como tú decías, ¿cuántas personas han sido beneficiadas con este acuerdo reparatorio? ¿Por qué no hay información pública? ¿Por qué lo ha pagado Sixa, la empresa de Carlos Slim? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no conocemos los detalles de esto? ¿Cuántas personas, si es que algún día vamos a saber, son responsables o fueron responsables de esa negligencia, si es que le existió y se cayó ese tramo? ¿Cuántas personas fueron beneficiadas por este acuerdo reparatorio calificado ayer de histórico por la fiscal de la Ciudad de México? Se lo preguntamos al portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México, a Ulises Lara. Ulises, gusto en saludarlo. Buenos días. Muchas gracias, sí, muy buenos días, Amina Manuel. Buen día, Ulises. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas? Los números en porcentajes, porque sí, las personas que están en números absolutos forman parte de la carpeta de investigación y están también sus familias. Hemos señalado el 80% del total de las personas que se encuentran en la carpeta. Y esto pues también es un elemento que está resguardado por el debido proceso. Bueno, entenderá y no tenemos por qué dudar de la autoridad. Pero pues 80% puede ser una cifra muy alta o no. 80% de 6 personas, 80% de 60, 80% de 300. Pues el 80% en sí no dice gran cosa, al menos en términos informativos, Ulises. Bueno, lo siento. Finalmente es el 8 de 10, si fueran de 100 personas serían 80. Sí. Y yo lo que sí le quiero decir es que estamos hablando de una cifra cercana a esos datos. ¿A qué datos, perdón? ¿A los 100? A un centenar superior, y eso es lo que nosotros señalamos como un acuerdo importante. Primero el número, hay personas que fueron atendidas, que fueron desafortunadamente fallecieron en estos lamentables hechos de estrés, y también hay lesionados en diferentes grados, me refiero a lesionados graves, intermedios y menores, y que están integrando en la carpeta de esas personas como víctimas. Y están en el acuerdo, y decimos que es histórico, porque regularmente ese tipo de acuerdos se celebran una vez que se ha generado todo un juicio, se ha concluido, y esto puede tardar mucho tiempo de acuerdo a los procesos que se llevan, impugnaciones, revisiones, etcétera, y que se ha logrado en un plazo intermedio. Esto lo permite la norma, esto permite la regla entre las partes, y eso es lo que resultó interesante. Quiero decirle a usted, a su auditorio, Ciro, que es una celebración entre ambas partes, no es es un acuerdo que pueda hacer exactamente, y entonces es un acuerdo individualizado, o es decir, por cada núcleo o persona que fue víctima directa o indirecta, se celebra un acuerdo, si así lo desea, si esa es su voluntad, con el ofrecimiento que se le puede hacer. ¿Qué le toca a la Fiscalía? Observar, vigilar que esté dentro del marco legal, que las partes debidamente estén en el acuerdo, se firme inicialmente en la derivación, si es que aceptan entrar al proceso de lo que llamamos mediación, porque son mecanismos alternativos de solución de controversia, y una vez que aceptan entrar este mecanismo de mediación, inicia el proceso de construcción de un acuerdo, y si las partes así lo convienen, lo firman y luego lo confirman. Eso creo que se entiende y no se ha cuestionado, pero ¿qué se acordó con ellos? ¿Es un acuerdo de reparación económica? ¿Es un acuerdo de servicios médicos a un futuro? ¿Es un acuerdo de qué? Perdón, es que nos llamó mucho la atención que se hablara de histórico y se diera tan poca información, entendiendo, Ulises, la secrecía que debe mantener la autoridad. Pero aún así, usted nos está diciendo ahora que el número de personas beneficiadas por este acuerdo rondaría el centenar. Ya tenemos un dato que no teníamos ayer. Pero seguimos sin saber qué tipo de acuerdo fue. ¿Es un acuerdo económico? Mire, es un acuerdo integral. Bien lo señala. Integral se refiere a la atención no solamente de una de las partes, no se resuelve solamente por decir cuánto es lo que hay que pagar, sino
qué es lo que hay que resolver o atender. Es integral en tanto que permite la atención, por ejemplo, a un tema que se le conoce como lucro cesante a quienes han tenido que ser ya impedidos para poder continuar trabajando, al apoyo psicológico, al apoyo de salud y a otro tipo de apoyos necesarios. El acuerdo integral supone un ofrecimiento de parte de uno de los integrantes de este acuerdo, en este caso el ofrecimiento lo hace FICSA, y es la víctima directa o indirecta quien decide si estos elementos son los que realmente constituyen una posible solución o reparación del daño. Desde luego entendemos, como usted seguramente me lo ha comentado, que digamos, no es posible suponer que esto repara totalmente una pérdida, no se trata no, eso de ese caso, sino de buscar la solución para que las personas puedan regresar en la medida de lo posible a una situación de vida cotidiana normal. Así que el ofrecimiento se hace en esta integralidad, y la propuesta la escuchan las partes, y las partes deciden si pueden o no firmarlo. ¿Por qué no se puede decir? Porque dice la ley, y esto es por el Ministerio de Ley, que son acuerdos coincidenciales. Todo lo que tiene que ver con el acuerdo y su contenido están resguardados y protegidos. Sí. De esa manera es que no podemos decir puntualmente ni montos ni nada, es incluso protección de las propias familias. Nos ha preocupado, y le quiero decir también públicamente, que puede hacer esto motivo en algunos casos de poner en riesgo a estas personas por quienes consideren que tienen ahora una monto o cantidad de dinero que pueda ser posible de que se lo puedan, ofrecer para una actividad o incluso algún daño por un delito. Ahora, creemos que es importante que las personas mantengan en esa confidencialidad del acuerdo, y por eso tampoco hemos señalado más datos al respecto. El número. Lo que entiendo que violaría quizá la presunción o la discreción del caso, Ulises, sería nombres y apellidos. Los números no violarían este acuerdo. ¿Por qué se lo violarían? No, lo que me refiero es que, mire, nosotros tenemos un número de personas en la carpeta que ingresan por querella. Estas forman parte de la carpeta. La carpeta en su conjunto es información que está reservada en cuanto continúe el juicio. No solamente la protección de los datos personales, Manuel, recuerden que tiene que ver también incluso con la difusión de lo que está en los contenidos. Por ejemplo, el dictamen pericial, las pruebas, los testimonios, etcétera. Es el conjunto. Y estas personas, las personas que están construyendo este acuerdo, son las víctimas que fueron reconocidas como tal dentro de la... ¿Y a cambio de qué es el acuerdo, Ulises? ¿A cambio de qué? Vemos que en este caso la autoridad los va a resarcir con un acuerdo integral, nos dice usted. ¿Y a cambio de qué harán las personas? No, nosotros no somos, si lo declaro, nosotros somos la parte que ayuda en la mediación como fiscalía. De acuerdo. Quien hace el acuerdo son las partes que se consideran, en este caso las víctimas, con una persona que puede asumir o no la responsabilidad del hecho, pero que está dispuesto a formar parte. ¿Quién reparó? ¿Quién puso el dinero en este caso? La empresa fija. La empresa tal. Lo señalamos ayer, sí. Y no hay dinero público. La empresa que hizo también el acuerdo de reparación de los daños físicos de la línea. Esa es la empresa que ofreció también el acuerdo reparatorio con la ciudad. Por lo que hace a la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, que asistió desde el primer momento a las víctimas y ofreció desde servicios hospitalarios y pagó lo correspondiente de acuerdo al seguro que ofrece el sistema de transporte colectivo Metro a los usuarios, así como otro tipo de apoyos relacionados con temas como trabajo, vivienda y apoyos económicos. Eso es lo que ofreció la ciudad a las víctimas. Este es un acuerdo que se está firmando entre FICSA y las víctimas directas e indirectas. Se está firmando que ya se firmó. Ya se firmó. Nos hizo un llamado y estamos diciendo que se está firmando porque hay quienes puedan también seguirlo firmando. Pues da un 20% en reserva de que pueda hacerlo. Le agradecemos mucho las presiones. Entenderá que desde nuestra posición informativa periodística que se hable de un acuerdo histórico y no
Pues sí, no tengamos los no elementos tengamos para la el evaluación. contenido, los elementos nos llamó la atención, pero pues gracias por esta información que nos está dando. Gracias, Ulises. Gracias, Ulises. Buen día. Muchas gracias. Gracias. El portavoz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría alcanzado a un centenar de personas. Sería el 80% de un centenar de personas. Y no hay dinero público, es dinero de... Solo de la empresa Sixa. Volvemos. Pausa, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, esta es la información. La discusión de ayer en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica fue ríspida y es muy difícil que en estos foros salgan soluciones, pero los legisladores nos escucharon y eso es muy bueno. Aseguró por la mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, sobre su participación en los foros de la Cámara de Diputados. Dijo que demostró que la iniciativa privada no ha robado y que los empresarios no están para defender a nadie que haga un acto ilegal. Parece que este es un diálogo de sordos. Yo demostré o traté de demostrar que aquí no hay robos, ni hay latrocinios, ni hay nada de eso. Nosotros no estamos aquí para defender a nadie que haga un acto ilegal. Nos interesa México, pero no podemos nosotros al mismo tiempo hacer cambios que lo que nos van a dejar es con un dilema constante entre usar un peso para construir un hospital o usar un peso para construir una generadora de energía que bien pudo haberla hecho el sector privado. Nos parece importantísimo encontrar cosas que beneficien a México. En Italia, al día siguiente se habrían tomado las medidas para atender a las víctimas y aquí han pasado 9 meses y aún no tenemos una solución para los familiares de 14 de los afectados por el accidente en la línea 12 del metro. Aseguró por la mañana el abogado Teófilo Benítez. Dijo que ninguno de los que él representa han tenido siquiera una llamada telefónica para llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía de la Ciudad de México. Son alrededor de 100 víctimas del accidente de la línea 12 del metro las que firmaron el acuerdo integral con la empresa Sixa, lo que estaría representando el 80% de los afectados, informó por la mañana Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo sí votaría a favor de Jesús Rodríguez para que sea la embajadora de México en Panamá, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que le dio mucho gusto la decisión de que Pedro Salmerón no sea el que represente a México en ese país. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 55 centavos. Habló ya el presidente Biden, el mensaje que anunció hacia las 9 de la mañana, tiempo de México, por la detención de un líder de ISIS en territorio de Siria. Jaime, buen día. Jaime Anchustegui. Ciro Manuel, muy buen día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó esta mañana la información que ya había circulado previamente. Un grupo de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos llevó a cabo una operación en el noreste de Siria que resultó exitosa para neutralizar, esa es la palabra que ellos usan, al líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. El presidente mencionó que este personaje era líder del Estado Islámico desde 2019, cuando Estados Unidos justamente mató al conocidísimo ya al-Baghdadi, que era el líder en ese momento. Además, el presidente Biden dijo que este personaje supervisó el crecimiento de ISIS a lo largo del mundo y es responsable de múltiples ataques contra la población de Siria e Irak. Fue una operación precavida. El presidente Biden dijo que hubo casualidades de inocentes y civiles, pero esto se debió a que este personaje detonó una bomba en el tercer piso del edificio donde se encontraba, cuando se dio cuenta que las fuerzas especiales de Estados Unidos iban por él. Lo tenían rodeado. Es correcto. El presidente de Estados Unidos justamente aclaró que decidieron hacer una intervención con personal del ejército estadounidense justo para evitar más casualidades civiles, como pudo haber ocurrido en caso de haber utilizado un ataque aéreo, por ejemplo. Bueno. ¿Y cuánto duró el mensaje? ¿Fue breve? Fue muy breve. De hecho, fue un poco raro porque estaba programado para las 8:30 de la mañana. Acabó empezando 45 minutos tarde. Habló 10 minutos. Apenas acabó. Muchos de los reporteros trataron de hacer preguntas y el presidente no respondió nada. Y bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, gracias Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios.
Y pues sí, lo que nos acaba de decir el portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México, tienen que reservar información, se entiende. Lo que cuesta poco más de trabajo es entender cómo salen a dar una conferencia, sale la fiscal para decir que el acuerdo fue histórico. Nosotros no tenemos elementos para decir que no lo haya sido, pero pues uno esperaría un poco más de información, ¿no? Manuel le preguntó al portavoz, no nos tiene que dar el dato pormenorizado, persona por persona, de cuánto se le reparó, sino monto general, cuánto fue. Nos dijo que no podían dar estos datos, que desde luego no es dinero público, es dinero de la empresa Sixa. Pero ahí también lo que nos dicen conocedores del tema, señor abogado, si dices, bueno, entonces hubo una aceptación de culpabilidad por parte de la empresa, que sabemos que no es así. Sino porque repara. Porque lo acepta. En fin, creo que está bien, la autoridad se tiene que defender, pero no está para hacer las preguntas básicas y lógicas, ¿no? Es un desastre, es una desgracia lo que pasó hace 9 meses, ¿sí o no? Se murieron 26 o 27 personas, porque encuentro alguna declaración de Claudio Sheinbaum al día siguiente donde dice que asciende a 27 personas el número de muertos, las que sean, más las otras. Yo no puedo entender por qué ni el número podemos conocer. Tantos se murieron, son beneficiados sus familiares, tantos fueron lesionados, tantos graves, tantos medianos, y son los que se pueden dar para poder entender los calificativos de histórico y sin precedentes, ¿no? Pues sí. Sin precedentes el accidente. Pues sí. Bueno, cambio de tema. Y el informe de la famosa empresa de Noruega sigue sin darse a conocer, ¿eh? El completo, ¿eh? Siguen pateando el bote. Y uno pues tiene que quedarse esperando, viendo a ver cómo califican esto de histórico. Está bien. Enrique Burak, buen día, Enrique. Hola, Ciro Manuel, ¿cómo están? Os saludo con mucho gusto, muy buenos días. Don Enrique. Pues el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, México le ganó 1-0 al equipo de Panamá, que pues finalmente es lo más importante, el resultado. Ahora, en cuanto a las formas... Dilo, haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido, se ganó. Las formas también, pues ya si se quiere profundizar en ello, el equipo de Panamá, que es mucho mejor en el primer tiempo. Ya en la segunda parte, se presenta una lesión del Chucky Lozano, que por cierto tiene luxación de hombro. Y pues se presenta una jugada que marca el árbitro como penalti. Polémica, desde mi punto de vista no es penal, pero bueno, sobre todo porque el jugador panameño planta la pierna y Lainez choca con ella desde mi punto de vista. Ya está penal, ahí está clarísimo. Pues es mi punto de vista. Ahora, lo que aquí destaco dos cosas. Una, que cuando siente el contacto Lainez se lanza, bueno, ni el mismísimo Fernando Platas, que estuvo el otro día aquí, se tira de esa forma. O sea, los jueces le hubieran puesto un 1 o un 2. Neymar sí, ¿no? Más o menos. Y por otro lado, si tienes VAR, si por fin aparece el VAR en esta ronda de 3 partidos de fecha FIFA, ¿por qué no utilizarlo? El árbitro ni siquiera fue a ver. El caso es que, bueno, Raúl Jiménez marca el penalti y México gana 1-0, que por cierto, digo, no es por adornarme, pero sí. Yo dije que iban a ser 7 puntos de México. Correcto, sí. Y yo que iban a ser 5. Exactamente. Pero si de no haber sido penal, habrían sido 5. Yo tengo otros datos. Sí. Bueno, otras suposiciones, porque no se dio. Es igual. Pero bueno, total que... y además vamos a crecer al 5%. Bueno, eso es lo verdaderamente importante. No tanto. Pero sí, es cierto. Dijiste 7 puntos. Yo te dije ni loco y... casi le atino. Cerca. Ahora, las formas en las que se consiguen esos 7 puntos de lágrima, de milagro contra Jamaica, en donde ibas contra 10 y al minuto 81 se presenta el gol del empate y después se gana. Y luego el empate del pasado fin de semana contra Costa Rica y ahora pues con esta jugada muy polémica con lo que México gana. El día de ayer también en CONCACAF, Jamaica pierde frente a Costa Rica 1-0, Estados Unidos 3-0 a Honduras, El Salvador pierde en casa frente a Canadá 2-0, que por cierto estuvieron a punto los salvadoreños de no saltar a la cancha por una serie de problemas con la federación. Y bueno, la victoria de México, así que ahora, cuando quedan solamente 3 partidos, Canadá tiene 25 puntos, Estados Unidos tiene 21, México también tiene 21, México está en el tercer lugar por diferencia de goles, 9 de Estados Unidos y 6 de México, y luego viene Panamá con 17, y aquí también se ha puesto interesante porque México y Estados Unidos le llevan 4 puntos a Panamá, que estaría peleando por el boleto para ir por la repesca, pero Costa Rica se ha colocado solamente 1 punto de Panamá, tiene 16 puntos y ya. Eso la verdad no nos interesa mucho a los mexicanos. Si el repechaje va a Panamá o Costa Rica, suerte a cualquiera de los dos. Le iremos cuando jueguen contra Nueva Guinea.
Yo le iré a Costa Rica o a Panamá. La cosa es, México viene a siguiente juego es contra Estados Unidos. 24 de marzo, México frente a Estados Unidos. Aquí en el Estadio Azteca. Luego, 27 de marzo van a Honduras. Y luego el 30 de marzo se recibe a El Salvador. Y se acabó la historia. Otra vez a El Salvador en el último juego. Ahí vamos a sufrir, señor. A ver si Bukele no nos detiene a todos ahí. ¿Te acuerdas qué pasó la última vez que México cerró una eliminatoria contra El Salvador? No. Que le ganó aquí en el Azteca. Acuérdate que según el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, El Salvador se dejó perder 10 de octubre del 2009. Claro. Se dejó perder porque esa noche fue la toma por parte de la Policía Federal de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Ahora qué pasará? ¿Qué día es ese juego? Ese partido es el 30 de marzo. ¿Tú crees que se vuelva a dejar perder El Salvador? No creo. Yo creo que en venganza 7-0 a México. Ya están eliminados los salvadoreños. Puede pasar cualquier cosa. ¿Contra quién va Panamá en su siguiente juego? El siguiente partido de Panamá va a ser en contra de Honduras. Juegan en casa. ¿En dónde? El 24 de marzo. Costa Rica recibe a Canadá. A Canadá. Bueno. Estados Unidos le va a ganar a México. Seguro. Pues vamos a ver. Seguro. Y Panamá no debe tener problemas para ganarle a Honduras jugando en Panamá. Entonces, México va a quedar con 21 y Panamá con 20. Vamos a pensar que los canadienses, como ya están calificados, perdieran contra Costa Rica. Híjoles. Y entonces, claro que si México le gana a Estados Unidos, empata con Polonia y aunque pierda con Alemania, vamos al Mundial. No habíamos quedado que ese chiste ya quedaba descartado. Venga. Ok. Bueno, viva la selección, viva el Tata Martino, vivan todos esos héroes que nos dieron el Mundial de Qatar. Viva el árbitro de ayer. Sí, y viva el árbitro. ¿De qué nacionalidad era el árbitro? Ese héroe es. Ese que no lo recuerdo. Oye, a ver, ¿le pueden ayudar? A Panamá, ¿sí? No sé si vale la pena que como mexicano honorario vaya a Panamá de embajador. Pues, híjole. No sé, bueno, para cómo están los nombramientos. Bueno, ¿nos pueden decir de qué nacionalidad era el árbitro, por favor, de anoche? Ese ciudadano checo-eslovaco, señor, ¿no? No, pues ese en héroe. este caso, o checo o eslovaco. Ya, ¿no? Ese héroe. Bueno, además, ese es otro cuando dices viejo checo-eslovaco, yo checo-eslovaco, me acuerdo señor. de las vajillas. Oye, bueno, ayer en la Serie del Caribe en República Dominicana jugó México. ¿Cómo le fue a México? Perdió México. 2 carreras a 1. Era salvadoreño el árbitro. Ese ciudadano histórico salvadoreño, hermano. Ay, bueno, también Sí, bueno, salvadoreño, hermano, ya eres mexicano. Bueno, ¿qué pasó en el béisbol? Bueno, México estaba en las semifinales de la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco en contra de los Gigantes del Cibao. Así es, ya no están. Y bueno, se perdió 2 carreras contra 1. Lo interesante es que Tyler Alexander, el pitcher del equipo dominicano, él es estadounidense. Después de 8 entradas estaba lanzando juego perfecto, 24 hombres y 24 outs. Solamente se había lanzado un juego sin hit ni carrera en la Serie del Caribe en 1952. Nunca, evidentemente, un juego perfecto, pero bueno, ya en la 9ª entrada, México empieza a ligar imparables, se acercan 2-1, pero se termina perdiendo, así que hoy la final va a ser Dominicana en contra de Colombia, que está en su 3ª aparición en la Serie del Caribe. Rafa Nadal está todavía por definir si es que viene al Abierto Mexicano en Acapulco, que va a ser del 21 al 26 de febrero, y también tiene pendiente la fecha de Indian Wells, que va a ser del 7 al 20 de marzo. Y la razón es que, pues dice, obviamente, que tenía 5 meses sin competir y que tuvo un enorme desgaste en el Abierto de Australia y estará por definir, y esto, pues obviamente tiene nerviosos. Prácticamente dijo ayer, ¿no? En esa conferencia de prensa que dio ya en España, que no va a venir. Pues yo ya gané. Yo lo veo muy complicado, cosa que tiene, pues, nerviosos a los organizadores y sobre todo también a los aficionados que quisieran verlo aquí en nuestro país. Y bueno, también platicar acerca del fútbol americano, el Super Bowl que va a ser de este fin de semana al otro. Y es interesante, los bengalíes de Cincinnati de manera administrativa van a ser los locales en el Super Bowl. Entonces, aunque se va a jugar en el SoFi Stadium, ellos tienen la elección del jersey. Qué locura, ¿no? Vamos otra vez con el jersey blanco. No, pero esta es una tendencia importantísima.
porque eligieron ir con el jersey negro. Sí. Los Bengalíes de Cincinnati, los Carneros van con el jersey blanco. Y aquel equipo que ha vestido con el jersey blanco ha ganado 14 de los últimos 17 Super Bowls. Correcto. Entonces, bueno, pues esto es interesante. Ahora, más interesante en el fútbol americano lo que está sucediendo con Brian Flores, el que fue el entrenador en jefe de los Delfines de Miami, que después de 2 temporadas ganadoras lo echaron. Brian Flores estaba apelando a este proceso que es conocido como la regla Rooney, en donde todos los equipos están obligados a entrevistar a gente de minorías para diversos cargos en oficina o también como entrenador en jefe, coordinadores, en fin. El caso es que demanda a los Broncos de Denver, a los Delfines de Miami y también a los Gigantes de Nueva York por no haber cumplido con la regla Rooney, pero habla acerca de una cosa que me parece que puede trascender a la cuestión de la discriminación. Y es que Brian Flores dijo que en 2019 el dueño de los Delfines, Stephen Ross, le ofreció $100,000 por partido perdido. Y esto, pues en estos tiempos en donde también las apuestas tienen mucho que ver, donde la NFL está ligada a 7 ¿Pero se los pagó o no? Es que esa es la cosa. No hubo, pero de todas formas sí hubo ofrecimiento. Eso dice. Eso dice, pues sí, pero también ya apareció otro entrenador que estaba con el equipo de los Browns de Cleveland, Hugh Jackson, que dijo que el dueño del equipo estaba feliz de que perdieran partidos. Para tener mejor selección colegial. Exactamente, y lo que pasa es que en la NFL, si pierdes, posiciones, claro, entonces tienes un incentivo. A diferencia de la NBA, donde también existe el famoso tanking, que es dejar ir partidos y perderlos, pero en el draft existe una lotería en donde tienes diversas probabilidades, no siempre el peor equipo es el que se va a llevar la mejor selección. Entonces, este es un problema grave en la NFL y también pues hablar acerca de la valentía de Brian Flores, porque con esta demanda, pues su carrera en la NFL, vete a saber cómo vaya a quedar. Sí, ¿no? Brian Flores. Leí por ahí que te... raíces hondureñas. Así es. Y fue coordinador de los Patriotas cuando le ganó el Super Bowl a los Carneros. Bueno, gracias, Enrique. Gracias. ¿Algo más? Nada más información importante sobre el tema de las cancelaciones que había tenido en vuelos Aeroméxico. Simplemente para registrar, se normalizaron las actividades. Se acabó la crisis. Se acabó la crisis en Aeroméxico. De los vuelos por Omicron, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, buena noticia. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen jueves. Pásenla muy bien.